Hola a todos, mi nombre es Jacqueline Velázquez y nuevamente me encuentro acá en el canal de YouTube de Tu Voluntad Cuenta, lo que debes saber sobre testamentos en El Salvador. Y es que como en un anterior video les decía que en esta ocasión tendría un invitado y para ello está con nosotros el licenciado Moisés Argueta, a cual le realizaré una entrevista informativa sobre los testamentos en la práctica. Un gusto, licenciado, tenerlo por acá y se puede presentar, por favor. Y es un placer. Mi nombre es Juan Moisés Argueta Blanco, soy abogado y notario de la República y ejerzo mi profesión de manera independiente. Soy un profesional graduado de la Universidad de Oriente UNIVO. En como abogado y en el caso de ejercer el notariado, ya con 13 años de experiencia también en el ejercicio particular de la profesión como notario. Inicié siempre mi carrera como abogado y luego continué ejerciendo como notario una vez fui autorizado por la Corte a ejercer la profesión de notario. Ya tiene largo trayectorio, ¿verdad? De ejercer la profesión. Pues Bien, sí, la licenciado. verdad que allí vamos construyendo poco a poco a medida vamos conociendo particularmente cada cliente, cada caso te hace ir conociendo, creciendo, tomando experiencia. A medida vas avanzando en este camino, pues vas creciendo con esa trayectoria en la cual estás ejerciendo cada día casos diferentes, resolviendo problemas diferentes y al mismo tiempo poniendo en práctica todo lo que como estudiantes nos enseñan en las aulas. Entonces, en ese caso, nosotros vamos desarrollando esos conceptos en la realidad. Bien, licenciado. Como decía al inicio, que será una entrevista informativa. Primera pregunta que le haré es, ¿qué tan frecuente es que las personas otorguen testamento? Bueno, en mi caso particular, no sé en el caso de los demás colegas, Sí. pero realmente sí no existe una frecuencia, por decir así, tan constante en que las personas deseen otorgar testamentos. Porque generalmente las personas siempre tienen como algunas dudas o sea, no conocen muy bien sobre el tema de los testamentos. Hay aspectos en los cuales las personas confunden algunos términos, ¿verdad? Y sí hay otras personas que sí lo hacen, pero en mi caso particular, por ejemplo, en mi libro de protocolo que tiene de vigencia 1 año para todos los notarios, ando otorgando alrededor de unos 3 o 5 testamentos en cada libro. Particularmente podríamos estar hablando de esa frecuencia con la cual las personas otorgan testamentos. Gracias. Sí, verdad, no lo hacen muy seguido algunas veces. En otros años puede variar, ¿verdad? Claramente. Sí, sí, lo que pasa es que a veces las personas consultan o su finalidad es otorgar un testamento, pero al final a veces las personas terminan realizando una donación irrevocable o terminan haciendo segregaciones por donación. Entonces, al final no terminan haciendo el testamento y se deciden por hacer otro tipo de instrumento. Porque lo que ocurre aquí en este caso es que como las personas a veces no tienen la información adecuada, cuando llegan y te hacen la consulta, entonces ahí en este momento ellos deciden.
porque a veces como no tienen la información como repetir, entonces en ese caso cuando se les da la información, ellos ya deciden y valoran si es mejor hacer una donación irrevocable en vez de hacer un testamento. Ajá. Muy bien, licenciado. Es correcto. ¿Cuál es el tipo de testamento que más le han solicitado los testadores? El testamento más común, el que todas las personas solicitan, es el testamento abierto. Es por el cual todas las personas, bueno, en mi caso particular, son de los que yo he otorgado, que es el testamento abierto, es el testamento no ocupativo y público Ujú. que la ley señala y que es el que más frecuentemente se otorga porque reúne los aspectos quizás, digamos, de más publicidad Ujú. y en el cual la gente se deciden por hacer un testamento. Y para cuestiones prácticas entendemos que es un testamento que es más fácil a procedimientos o a diligencias futuras que hay que hacer para cuando se necesite hacer valer ese testamento. Entonces, el testamento más común es el testamento abierto. Ujú. Gracias. ¿Y en su experiencia alguna vez alguna persona le ha solicitado alguna recomendación sobre qué tipo de testamento crean más conveniente? Es, sí, sí, hay algunas personas que quieren o tienen nociones particulares sobre un testamento, pero no Ujú. conocen a exactitud los efectos Ujú. o qué le conviene más y todo esto, ¿verdad? Lo que pasa es que alrededor de esto de los testamentos existen ciertas, cierta desinformación o ignorancia Claro. de parte de las Ujú. personas y evidentemente las personas no son abogados, no son notarios, no están obligadas a saberlo, pero Sí. sí podemos decir que sí existe a veces algún tipo de ignorancia porque respecto a los testamentos particularmente existe algo que es prácticamente como un mito, que es el hecho de considerar las personas que otorgan un testamento y les parece que otorgando el testamento ya el presunto heredero o el que dejan ahí nombrado como heredero, a ellos les parece de que una vez faltando ellos, en automático, ya ellos son propietarios, por ejemplo, de los bienes que ellos dejaron. Y esto no es así. Entonces, No. a la persona, al usuario, al cliente, siempre hay que explicarle ese tipo de asuntos porque las personas quieren otorgar un testamento y generalmente dice la persona llega donde ti y te consulta y te dice, Ujú. bueno, fíjese que yo estoy interesado, que yo tengo un bien acá, tengo allá, tengo X hijos, tengo a mi esposa, tengo a mis nietos. Entonces ellos te llegan dando una información y entonces y te dicen, bueno, fíjese que yo no quiero dejar líos. Normalmente la gente así te dice, Sí. no quiero dejar líos, quiero resolver esto y lo que no quiero es que a futuro mis hijos, mis hijas tengan problemas con mis bienes o tengan problemas dentro de ellas. El Ujú. testamento, bien es cierto, el testamento, bien es cierto, puede hacer que te delimite o la asignación personal de cada heredero Ujú. quede establecida en un testamento en su momento, eso estamos claros. Pero Sí. sí, en lo que la gente no tiene o no está clara o no tiene en consideración que eso es así, es en el sentido de que las personas les parece que ellos otorgan el testamento, o sea, van donde el funcionario, que es el notario, Sí. se otorga con las formalidades que la ley establece, con los testigos y todo lo demás, se firma, se extiende el testimonio como notario y la persona le parece de que ya extendió el testimonio, ya se entregó el testimonio al otorgante, ya prácticamente ya los herederos, una vez falte él, el Ujú. testador, ya pasa a ser dueño y no es así. Entonces son una de las preguntas o de las confusiones que las personas siempre tienen en ese sentido a la hora y hay que explicárselo
porque Sí, claro. es nuestra obligación como notarios explicarle los efectos, como en todo instrumento, compraventa, donación, etcétera. Siempre al final de ¿cómo se llama? De la escritura, siempre dice que Ujú. uno como notario les explica los efectos de cada instrumento que las personas o los otorgantes están firmando. Sí, les deben aclarar cualquier duda, ¿verdad? Por Es si tienen correcto. alguna confusión. Y dentro de los Sí, así es. testamentos, licenciado, ¿qué requisitos debe de cumplir una persona para poderlo otorgar? Bueno, dentro de los requisitos del testador, Ujú, los más elementales o los requisitos más esenciales que debe reunir la persona es que esté este, en un estado mental lúcido, ¿verdad? Que pueda disponer de sus bienes, que pueda claramente darse a entender. Ya en el artículo, creo, no recuerdo como no recuerdo el artículo ahorita, no lo tengo en mente, pero sí. ya la ley establece quiénes son hábiles para testar. Y las personas que son inhábiles para testar ya dice que son los impúberes, los que están en estado de interdicción, los que no se puedan dar a entender. Entonces, ¿qué Ujú, quiere decir? Que las demás personas que no están inhabilitadas sí están habilitadas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este caso, todas estas personas que sí reúnen los requisitos que se encuentran con lucidez mental, que ujú. tienen toda la voluntad para testar, porque uno de los aspectos esenciales y requisitos elementales del testamento es la voluntad, porque Sí, el testamento dice la ley que es la declaración de la última voluntad, sí, claro. otorgado, dice, con las solemnidades y ante el funcionario autorizado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es cuando la persona del testador o la figura del testador está plenamente capacitado mentalmente, que puede disponer de su última voluntad, que él simplemente lo que hace ir es a expresarle al notario la voluntad a quien quiere designar como heredero. Entonces, esos son los requisitos, porque en los requisitos para el otorgamiento del testamento, eh, la persona del testador puede hacer y disponer como él más le convenga. Entonces, uno de los requisitos más importantes es justamente la voluntad y que se encuentre en estado de lucidez para poder hacerlo. Sí, gracias, licenciado, porque si no se encuentra alto, ¿verdad? Pues no se puede realizar. No en un momento, de hecho, hay ocasiones y personalmente sí he tenido ocasiones en las cuales hay personas o parientes, no tanto así un testador, sino que los mismos Ujú, parientes o los hijos son más interesados en que su padre o su madre otorgue un testamento. Entonces, sí. a veces las personas, por ejemplo, cuando ya están en un estado de enfermedad, en un estado grave, en un estado de urgencia, y hay personas, los hijos o los presuntos herederos, corren ante un notario, corren ante uno a querer resolver el asunto, Sí. corren a querer otorgar un testamento o en otros casos una compraventa. Entonces, pero Ujú, como notario, el deber de uno es verificar que esta persona se encuentre en su sano juicio, como decimos, una sí. persona que pueda disponer, que esté capacitada Ujú, mentalmente para poder hacerlo. Y ahí es donde surge esto, que, que hay personas que ya no están capacitadas para hacerlo, agonizantes, y estas personas ya no pueden ujú. disponer porque ya ellos ya mentalmente no tienen la capacidad de poder disponer. Y en este caso nosotros
tenemos que abstenerlos de conocer o hacer ciertos actos que realmente ya no reúnen los requisitos que la ley exige. Sí, gracias. ¿Y los documentos que necesitan, licenciado, para alguna persona que quiera saber para poder otorgar testamento? Bueno, para los salvadoreños todos sabemos que los documentos que necesitamos tener en orden es el DUI, documento de identidad vigente, ¿verdad? Deporte, en todo caso, para poder otorgar testamento. Últimamente, para todos los salvadoreños, como todos conocemos, realmente se está utilizando más que todo el DUI. El documento único de identidad es el que nosotros estamos utilizando como salvadoreños para otorgar cualquier documento o instrumento que sea de salvadoreños y para surtir efectos en nuestra república. Gracias. Licenciado, ¿y qué pasa si el testamento, ya usted nos hablaba de los requisitos legales, qué pasa si este testamento no cumple con ellos? El testamento tendría que ser nulo. Si adolece de alguno de los requisitos, el testamento puede ser nulo en su momento. Claro, con todos la diligencia de los procedimientos que la ley establece, pero si adolece de alguno de los requisitos esenciales, pues ese testamento puede ser nulo en su momento, ¿verdad? Si se lograra comprobar algunas de las deficiencias que la ley o las solemnidades que la ley exige, y entonces en este caso sí podría ser nulo. Sí, gracias. Y licenciado, ¿alguna vez es posible modificar un testamento una vez este ha sido otorgado? Modificarlo en sí tal vez así no. Lo que sí podemos hablar es de que el testamento es un instrumento que se hace y que puede ser revocable. Es decir, Sí. una persona puede otorgar tantos testamentos que le ocurran. Entonces, y esto quiere decir de que todo el testamento otorgado con posterioridad anula o revoca las disposiciones anteriores, a menos que en los anteriores testamentos o en el testamento anterior que la persona haya otorgado, haya establecido como no revocables algunas disposiciones. Pero de lo contrario, todo testamento puede ser modificado. ¿Y se modifica cómo? Mediante el otorgamiento de un posterior testamento. Entonces, otorgando un nuevo testamento, yo modifico lo que yo... Porque esto sí es frecuente y eso se ha dado frecuentemente. En el caso personal lo he visto. O sea, he tenido muchos casos de personas que yo he otorgado un testamento y posteriormente vienen y me dicen, bueno, que las circunstancias cambiaron, ya no quiero dejar a mi hijo X, quiero dejar a mi otro hijo, o fíjense que pasó esto y ya quiero cambiar, modificar esto, o por lo menos si han hecho asignaciones, quiero asignar más acá, quiero hacer más allá. Entonces las personas cambian de parecer. O sea, puede ser que una persona haya otorgado testamento ahorita, de aquí a 10 años ya cambió de su parecer. Y entonces, y dije, no, yo voy a cambiar, yo quiero cambiar. Y la manera de modificar lo que ya hizo es otorgando un nuevo testamento y disponiendo, ¿verdad?, de las modificaciones, y entonces en eso revoca el testamento anterior. De esta es la manera que se pueden hacer las modificaciones en los testamentos. Bien, gracias. Y ya hablando de los testamentos abiertos, ahora, licenciado, en el caso de los testamentos cerrados, ¿cómo se garantiza que este contenido no sea alterado por el testador en sí o por terceros? Bueno, en el caso del testamento cerrado, particularmente no he tenido un caso de ellos, pero
el, el, el preservar o la custodia o la seguridad jurídica que esto le puede dar es el hecho de que la custodia de estos documentos, acordémonos que también existe ese respaldo que la Corte tiene. La Corte tiene la custodia de estos testamentos, ya la ley lo dice, y al mismo tiempo, acordémonos que ese es un testamento, el testamento cerrado es un documento que va, como decimos, en secreto. Sí. Son disposiciones testamentarias que el testador no quiere que se revele hasta que él haya fallecido. Sí. Entonces es un sobre cerrado, es un paquete cerrado que la Corte custodia y la seguridad jurídica prácticamente la dan ellos, la Corte, porque ellos tienen en su poder el testamento y en su momento, que ocurre el momento oportuno, va a tener que hacerse la apertura cerrada y ya en ese momento el sobre que contiene el testamento cerrado y con las formalidades va a tener que hacerse la apertura. Pero de esa manera se garantiza que ese testamento no haya sido alterado. De hecho, la ley dice de que si a la hora de la apertura de un testamento cerrado y si las personas que comparecieron como testigos al testamento cerrado ven alguna anormalidad, como quien dice, ese sobre no estaba cerrado así, ese sobre no se cerró así, ese sobre no lo vi así cuando comparecí. Entonces, cualquier anormalidad que se dé en el momento, pues todo eso puede ser sujeto a pruebas en su momento, ¿verdad? Cuando se proceda a la apertura del testamento. Pero en todo caso, esa custodia principalmente corresponde a la Corte, que es quien la tiene en su poder, y que en todo caso, ya sea de testamentos abiertos o cerrados, es la Corte quien informa siempre al tribunal que conoce de la diligencia. Gracias, licenciado. Ya teniendo conocimiento de ello, en su experiencia ya nos hablaba de algunos como de conflictos familiares, ¿verdad? ¿Y cuáles son los más relacionados con los testamentos? Bueno, lo que ocurre es que, bueno, esto de los testamentos es un tema que da mucho de hablar para las personas Sí. porque en las familias siempre, por muy unida que sea una familia, por muy justa que sea, por muy cabal, como decimos nosotros los Sí. salvadoreños, siempre hay alguna u otra persona que siempre quiere acaparar o creerse que él o ella tiene más derecho que otro. Entonces, en esto de los testamentos, los conflictos que se dan es que, y a veces parte del mismo testador, a veces parte del mismo testador o testadora, porque tenemos o venimos cargando tradiciones que, o costumbres que tienen que ver con la legalidad, porque de repente hay personas que dicen, no, mi papá va a otorgar testamento y la casa le corresponde al menor, porque él es el menor y a él hay que otorgarle y a él hay que dejarle. Entonces vienen los mayores y empiezan con el problema, que ellos tienen derecho, que ellos trabajaron más y bueno, y en fin, todo ese tipo de problemas. Este tipo de problemas es el que más se da porque la gente, los clientes a veces quieren otorgar un testamento y en base a tradiciones o prácticas que se han ido dando, ellos consideran que X hijo tiene más derechos y ahí es donde se generan esos problemas, ¿verdad? X hijo tiene más derechos y que el otro no. Y entonces ese tipo de problemas se da en el testamento. Pero acordémonos que al final y al cabo es el testador que decide. Sí, claro. ¿Verdad? El testador es el que decide quién deja. Puede tener 8 hijos y solo deja uno como heredero. O puede tener
igual 8 hijos y solo deja a su esposa como heredera. Entonces, Sí. pero los conflictos familiares es el día a día. Los conflictos familiares sí es el día a día, pero como la disposición testamentaria solo el testador es el que decide, entonces, y ahí volvemos a los mismos requisitos y a las mismas condiciones que debe reunir un testador, ¿verdad? Porque ahí hay varios asuntos donde nosotros vemos que en la vida práctica hay personas que se interesan, como te comentaba al inicio, que Sí. a veces son más interesados los hijos o las hijas en que se otorgue un testamento porque están más interesados que el testador. Y entonces allí ese tipo de conflictos es el más común que se da para la hora de otorgar testamento. Sí, gracias. Y dentro de las causas más comunes de nulidad en un testamento, ¿cuáles son? Eh, las más comunes son las que no se cumplen los requisitos por ante un funcionario autorizado, ¿verdad? Los notarios estamos sujetos siempre a la inspección, por decir así, a la vigilancia de quien nos rige, que es la Corte Suprema de Justicia, por medio de las sesiones notariales, que el testamento no sea otorgado ante un notario autorizado, ¿verdad? Para ello. O que lo que es más importante, que no se cumplan con los requisitos que ya hablamos, ¿verdad? Las causas de nulidades están que una persona no haya sido capaz y que esté probada que esta persona no haya sido capaz de otorgar el testamento es prácticamente nulo, o que no se hayan cumplido con los requisitos como la comparecencia de los testigos, que ya habla la ley cuántos testigos son necesarios para otorgar X testamento. Entonces, que no se cumplan con las formalidades o las solemnidades que la ley establece, pues es una de las causas principales para anular un testamento. Gracias. Y licenciado, ¿qué pasa si se encuentra un testamento más reciente después de haber ya iniciado un trámite sucesorio? Bueno, allí sí ya es una situación que conocen los tribunales, ya cuando se están llevando diligencias de afectación de herencia. De hecho, nosotros cuando iniciamos las diligencias de declaración de herencia, iniciamos con una solicitud ante el tribunal competente, ¿verdad? Sí. Ya sea juzgado de lo civil y mercantil, o en algunos casos juzgado de lo civil o juzgado de primera instancia en la actualidad. Pero generalmente es necesario para iniciarlo. ¿Y qué pasa? Que cuando se inician estas diligencias, los jueces que conocen de estas diligencias, ellos piden un informe a Secretaría de la Corte Sí. para ver si se ha otorgado testamento o no se ha otorgado testamento de esta persona. En este caso particular, en caso que existiera un testamento más reciente, son ellos quienes van a informar al juez que está conociendo el caso para hacerle ver y decirle, mire, aquí existe otro testamento con fecha X, ¿verdad? Sí. Y el testamento que ha sido presentado por el notario postulante en el caso no es el que corresponde porque esta persona otorgó otro testamento más reciente. Y entonces, y el que se va a conocer o el que va a tener validez es el más reciente que la Corte tenga, ¿verdad? Entonces, Sí. en este caso, cuando hay un testamento más reciente y ya se han iniciado, pues serán las autoridades judiciales, entre ellos los que van a encargarse de resolver ese asunto, porque
como te repetía, es la Secretaría de la Corte quien informa del otorgamiento de un posterior testamento. Entonces, y ese sería en el entendido que tendría validez a la hora de estar tramitando las diligencias de gestación de herencia. Porque Sí. recordemos que como nosotros como notarios estamos obligados a presentar a la sección de notariado en 5 días un testamento. O sea, ante mí comparece el testador y yo le otorgo un testamento abierto, por decir así. Yo tengo 5 días para presentar este testamento a la sección y es cuando ellos tienen esos controles que ellos informan en su momento cuando las personas inician las diligencias de gestación de herencia. En este caso, por eso es que ellos informarían en su momento que existe un posterior testamento o más reciente y ese sería el que tendría que tener validez en las diligencias que se están tramitando en el juzgado. Gracias, licenciado. Y dentro de los documentos, ¿cuáles deben de presentar estos herederos para poder iniciar ese trámite? Bueno, los documentos o los requisitos que deben iniciar, la solicitud inicia agregando, anexando el poder, obviamente, que le otorgan al postulante, abogado postulante, quien promueve las diligencias, agregados del testamento, del testimonio del testamento en original, tu respectivo documento de identidad de la persona heredera o los herederos que están en el testamento y comprobar, por supuesto, su defunción del causante, que es el testador en ese caso, y la partida de nacimiento, en su caso, del que va a iniciar las diligencias, del solicitante. Entonces son en el caso de los requisitos para una diligencia de gestación de herencia testamentaria, son menos que en el caso de una diligencia de aceptación de herencia intestada que requieren más requisitos, ¿verdad? Sí, gracias. Y dentro de los mitos, ya al inicio usted nos mencionaba uno, ¿qué otros mitos le gustaría aclarar sobre los testamentos? Bueno, yo considero que principalmente el que mencionaba anteriormente es el mito más común que existe y es el que todo mundo conoce. Generalmente las personas consideran que otorgando un testamento les parece de que ya los herederos o los que nombraron ya son dueños. Entonces ese es un mito porque eso no es así. Entonces yo siempre les explico a las personas, a los clientes, a los usuarios, que el hecho de hacer un testamento o nombrar un heredero por medio de un testamento no significa que ya es heredero en automático, que ya automáticamente es heredero y ya quedó y todo está bien. No. Entonces, las personas no contemplan, el mito consiste en esto, que las personas no contemplan que ellos, una vez la persona del testador falte, ellos tienen que iniciar las diligencias de aceptación de herencia testamentarias ante el tribunal competente. Entonces, las personas no saben eso, no conocen eso. Entonces, las personas piensan de que ya con eso lo resolvieron, porque ellos dicen, no quiero dejar lío. Sí, puede hacer. El testamento lo que hace es designar y un juez no va a venir a cambiar, ¿verdad? No va a venir a cambiar las disposiciones que ya están en el testamento, en eso estamos claros. Porque el juez lo que va a hacer, que una vez se le presenten los documentos y los requisitos que la ley establece para poder declarar en su momento heredero a alguien, es lo que va a hacer el juez, declararlo heredero. Es lo que va a hacer. Pero no puede cambiar la esencia o el contenido del mismo, ¿verdad? Porque eso no se puede hacer.
Otra de las cosas que ocurre también en el caso de los testamentos es Sí. que los mitos de la gente, Ujú. ¿verdad? Creer, ¿verdad? Que el testamento o los testamentos siempre deben de otorgarse solo para un heredero. Ujú. Hay personas que consideran o tienen esa mentalidad de que, por ejemplo, dicen, no, este es mi heredero. De hecho, la gente lo comenta así, él es mi Sí. heredero. Anda con su hijo, con su hija, dice, ella es mi heredera. Entonces, que la Sí. gente tiene el mito como que el heredero solo es uno. Entonces, Ujú. es otro de los mitos que comúnmente ocurre. Pero el más común de todos es el que te comento, es el hecho de que las personas crean que otorgando un testamento ya resolvieron. Por eso en principio te comentaba Ujú. que las personas cuando profundizamos en lo que ellos desean o quieren hacer, hay personas que ya cambian de parecer, ya no Sí. quieren otorgar un testamento y ya quieren hacer una donación irrevocable. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que eh, para efectos prácticos, para efectos prácticos, yo siempre les comento a los usuarios, si usted ya decidió o tiene decidido que esta porción, este lote, esta casa, este bien va a ser del Ujú. hijo X y usted Sí. no quiere dejar mayores problemas, entonces usted puede también hacer una donación irrevocable, ¿verdad? Con la reserva del derecho de usufructo a su favor. Ujú. Y eso sí, usted haciendo eso no va a tener que estar promoviendo diligencias de aceptación de herencia, porque lo único que va a hacer es cancelar el usufructo en su momento en el registro de la propiedad. Sí. Entonces, pero esos dos tipos de mitos que mencioné es lo que más común ocurre a la hora de otorgar un testamento. Sí, gracias, licenciado. Esto va a servir para aquellas personas, ¿verdad?, que tengan algún mito sobre ello. Ya usted lo ha aclarado. Ahora bien, ¿qué consejos prácticos les daría a las personas que desean otorgar testamento con la finalidad de evitar conflictos familiares? Sí, como ya se ha mencionado, Ujú. el testamento es, por decir así, una solución de conflictos familiares, de cierta manera. Ujú. En este Sí. sentido, en el sentido de que el testamento evita problemas a futuro para los familiares o las personas involucradas que tienen Ujú. básicamente derecho a la sucesión de X personas. Entonces, esto lo deja definido. El testamento lo que hace es definir, y como te Ujú. mencionaba anteriormente, el juez, Sí. aunque ante él se promueva una diligencia de aceptación de herencia testamentaria, el juez no va a cambiar nada del contenido. No va a decir el juez, bueno, habían otros hijos, yo voy a establecer otro heredero. No, el juez Ujú. no puede hacer eso porque no están las facultades. Ya el testador designó y eligió, y por eso esa es la declaración, por eso dice el testamento que es la declaración de última voluntad para que Sí. se cumpla en su momento. Entonces, no hay nadie que no pueda disponer de eso, o contradecir o cambiar esas disposiciones. Entonces, es aconsejable o sugerible que todas las personas, en vez de esperar, hay personas, ¿verdad?, que son de mentalidad cerrada y a Sí. veces no quieren y dicen, no, yo no, hay que vean mis hijos, hay que vean cómo resuelven, pero lo que Ujú. dejan son problemas y a veces dejan problemas más graves de los que actualmente viven. Ujú. Entonces, es bien sugerible o aconsejable que las personas otorguen un testamento porque ellos definen, ¿verdad? Ujú. Aunque hagan diligencias de aceptación de herencia, pero el heredero o el que va a tener derecho que yo como testador quise dejar, ese no cambiará. Ese siempre Ujú. será el heredero. Sí. Entonces, lo que hago es resolver, o sea, resuelvo conflictos familiares que en un futuro no deban darse. Entonces, es mi recomendación. Que los que puedan hacerlo y tengan definido, porque lo primero que Ujú. tiene que hacer una persona es tener definido, es Sí. tener claro lo que quiere hacer.
porque es un hecho. Si, por ejemplo, una persona puede otorgar testamento, pero si no tiene definido lo que quiere hacer o la voluntad a quién Sí. designar como heredero, entonces no está preparado porque todavía le falta resolver algunos aspectos de decisión, ¿verdad? Y la otra ventaja que le queda también es el hecho de que como los testamentos son modificables con un posterior, si a futuro piensa de que se equivocó y quiera rectificar, puede rectificarlo mediante un nuevo testamento. No hay ningún problema. Vale. Bueno, muchas gracias, licenciado. ¿Y en dónde pueden contactarlo todas aquellas personas quienes tengan algún interés en alguna asesoría legal? Bueno, con todo gusto, estamos para servirle. Mi número telefónico celular personal es el 7210-7200. Pueden llamarme o escribirme, ¿verdad? Y para cualquier consulta estoy a la orden ahí y a la disposición para todos los temas de interés que, sobre todo para esto que hemos hablado ahorita, pero en general, en el área de familia y civil y todo lo que tenga que ver con la función notarial, pues estamos ahí a la orden para los que necesiten. Con todo gusto, ha sido un placer. Bueno, muchas gracias, licenciado, por haber concedido el espacio dentro de su agenda que tiene, ¿verdad? Sí, sí, claro, con todo gusto, como te comenté, estamos a la orden y ha sido un verdadero gusto estar en la entrevista. He culminado con el último video realizado a la entrevista al licenciado Moisés Arqueta. Les invito a poner en práctica cada uno de estos conocimientos que él ya nos ha impartido, o por si alguno de ustedes tienen algún desconocimiento de algunos de estos puntos que nos mencionaba el licenciado, pues ya los pueden aclarar con este video, pues este video es para ello. Les agradezco por estar hasta este último video y aquí doy por finalizado este proyecto de las horas sociales.